¿Qué pasaría en el mundo si no existiera la religión? Existen muchas religiones en el mundo. Desde las religiones mundiales como el budismo, el cristianismo y el islamismo, hasta las nuevas religiones, hay tantas que sería imposible contarlas todas. Al mismo tiempo, a menudo surgen conflictos y guerras relacionadas con la religión. Por lo tanto, es posible que algunas personas se pregunten si la religión es realmente necesaria. Sin religión, tal vez no habría guerras y el mundo sería un lugar más pacífico. Sin embargo, solo podemos decir, tal vez. Esto se debe a que también existen problemas que podrían surgir en un mundo sin religión. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? En esta ocasión, me gustaría reflexionar sobre cómo sería el mundo si no existiera la religión. Así que, vamos a comenzar. A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchas guerras conocidas como guerras religiosas. Pero, ¿por qué la religión lleva a la guerra en primer lugar? Para entender esto, primero revisemos algunos ejemplos históricos de conflictos relacionados con la religión. El primer ejemplo que mencionaremos es un conflicto en Europa. En el siglo XII, en Jerusalén, considerada una ciudad sagrada tanto por el cristianismo como por el islamismo, fue el centro de una serie de expediciones enviadas por los países católicos de Europa Occidental con el objetivo de recuperar la ciudad de manos de los estados islámicos. Estas expediciones se conocen como las Cruzadas, cuyo nombre proviene de la cruz, el símbolo del cristianismo. A primera vista, parece que la religión fue la causa principal, pero ¿cuál fue la realidad? En realidad, el objetivo de enviar las cruzadas no era solo la recuperación de la Tierra Santa. Para entenderlo mejor, es necesario conocer el contexto en el que surgieron las cruzadas. En ese momento, en el Medio Oriente, donde se encontraba Jerusalén, varios reinos islámicos competían por el poder. Un gran imperio cristiano en la región que actualmente es Turquía, el Imperio Bizantino, también estaba involucrado en este conflicto. Sin embargo, el Imperio Bizantino fue gravemente derrotado por las fuerzas islámicas y estuvo al borde de la destrucción. Fue entonces cuando, desesperado, pidió ayuda a la Iglesia Católica de Occidente. A pesar de las diferencias doctrinales, el cristiano Imperio Bizantino solicitó ayuda a los católicos romanos. En ese momento, el Papa de Roma vio una oportunidad. Si prestaba su ayuda, podría someter a la Iglesia Ortodoxa griega bajo su control. Para ganar la lucha interna entre las diferentes ramas de la Iglesia, el Papa hizo un llamado a los fieles para ayudar al Imperio Bizantino. Sin embargo, al principio, muchos se resistieron, preguntándose por qué deberían arriesgar sus vidas por esta causa. Pero en ese momento, los estados islámicos que originalmente controlaban Jerusalén estaban perdiendo la ciudad sagrada en medio de su propia confusión. Al enterarse de esto, el Papa cambió su enfoque, convocando a los cristianos a recuperar la Tierra Santa, un lugar sagrado para todos los cristianos. Incluso prometió la absolución de los pecados para quienes murieran en la lucha. Este llamado resonó en toda Europa, generando una respuesta masiva. La reacción fue tan fuerte que, incluso antes de que el Papa diera órdenes claras, grupos de civiles tomaron la iniciativa y marcharon a la guerra por su cuenta. Esto se conoce como la Cruzada Popular. Por otro lado, los ejércitos cruzados oficiales, en lugar de centrarse en su objetivo principal de ayudar al Imperio Bizantino, se dedicaron a saquear, masacrar y apoderarse de tierras y riquezas, desviándose completamente de su misión. De hecho, durante una de las 8 cruzadas, llegaron a atacar al propio Imperio Bizantino, perjudicando su comercio. Esto demuestra cómo el uso político de la religión puede descontrolarse y llevar a la violencia. No solo hubo conflictos entre religiones diferentes, sino también entre diferentes ramas del cristianismo. Un ejemplo de esto es el conflicto entre católicos y protestantes. Este conflicto comenzó cuando la Iglesia Católica empezó a vender indulgencias, documentos que supuestamente reducían la pena por los pecados, con el fin de recaudar dinero. Indignados por el uso de la religión para obtener ganancias, surgieron grupos que se oponían a la Iglesia Católica y formaron una nueva rama llamada protestantismo, lo que eventualmente condujo a guerras. Durante estas guerras, Francia, un país católico, llegó a apoyar a los protestantes por motivos políticos. Este es otro ejemplo de cómo la religión ha sido utilizada con fines políticos a lo largo de la historia. Incluso en tiempos recientes, hemos visto conflictos religiosos, como el problema de Oriente Medio, que ha sido ampliamente reportado. Este conflicto se centra en el control de la región de Palestina, donde se encuentra la ciudad sagrada de Jerusalén. El conflicto involucra al judaísmo en Israel y al islamismo en los países árabes, ya que Jerusalén es un lugar sagrado para ambas religiones y su control ha sido una fuente constante de tensión.
como vemos, la humanidad ha experimentado numerosos conflictos relacionados con la religión. Por ello, muchas personas pueden tener una imagen negativa de la religión. Sin embargo, la religión no solo ha sido la causa de estos conflictos. Se puede considerar que la religión tiene dos roles principales. Uno es el de facilitar la cooperación entre muchas personas y el otro es el de mantener esas relaciones de cooperación. ¿Qué significa esto? Para entender estos dos roles, presentemos la regla de los 5, 15, 50, 150 y 500. Estas cifras fueron propuestas por el antropólogo británico Robin Dunbar y representan el número de personas con las que una persona puede mantener diferentes grados de intimidad. En términos concretos, las primeras 5 personas son aquellas más cercanas, como los familiares, con quienes puedes hablar de cualquier cosa. Las siguientes 15 personas son un poco menos cercanas que las primeras 5, pero aún son de confianza, y su pérdida te causaría un gran dolor. Las siguientes 50 personas son aquellas con las que te comunicas con bastante frecuencia en tu vida diaria. Las 150 personas representan el límite máximo con el que puedes mantener una relación íntima. Finalmente, las 500 personas son aquellas con las que tendrías una relación superficial, como para intercambiar un saludo al encontrarse. Ahora, tomando en cuenta esta regla, consideremos los dos roles de la religión. Según esta regla, cuando el número de personas supera las 150, se vuelve difícil mantener relaciones íntimas, lo que puede llevar a la división y al conflicto. Sin embargo, es posible formar un grupo cohesionado y cooperativo incluso con más de 150 personas. Para ello, es necesario que todos compartan un mismo pensamiento o creencia. Por ejemplo, todos podrían creer en el mismo Dios o comprender las cosas de la misma manera. Al compartir estos pensamientos como reglas comunes que todos los miembros respetan, se crea una relación de cooperación. Y la religión asigna estas reglas comunes a un ser superior, como Dios. El Dios en el que todos creemos diría esto, como está escrito en la Biblia, hagamos esto. De esta manera, la religión puede crear un pensamiento compartido que todos acepten. Además, la religión tiene el efecto de ayudar a las personas y aliviar diversas inquietudes, lo cual es crucial para mantener las relaciones de cooperación. Esto se debe a que sin ayuda mutua ni tranquilidad, no se pueden construir relaciones humanas estables. Un ejemplo representativo del efecto de aliviar las inquietudes es la oración, que se observa frecuentemente en la religión. Este aspecto también ha sido estudiado desde un punto de vista científico. En una universidad en Estados Unidos se realizó un experimento sobre los efectos de la oración. Dividieron a pacientes enfermos en 2 grupos, y solo por uno de los grupos se oró diariamente. Los resultados mostraron que los pacientes por los que se oró experimentaron menos agravamiento de su enfermedad y una recuperación más rápida. Este resultado podría requerir más debate, pero lo cierto es que la humanidad ha tomado la oración en serio. De esta manera, gracias a los roles de la religión en la cooperación y en el mantenimiento de las relaciones, la humanidad pudo, por primera vez, conectarse psicológicamente a gran escala, más allá de la familia y la aldea. Es posible que el hecho de que la humanidad haya llegado hasta nuestros días sin extinguirse se deba, en parte, a la religión. En la actualidad, las ideas de la democracia y el capitalismo se han extendido ampliamente. Puede que haya personas que piensen que, si la sociedad puede funcionar con estas ideas, ya no necesitamos la religión. Sin embargo, aunque no es muy conocido, se dice que tanto la democracia como el capitalismo tienen sus raíces en la religión. Veamos qué significa esto. Primero, hablemos de la democracia. La democracia, en inglés, democracy, proviene del griego antiguo y significa, el poder del pueblo. Si rastreamos la historia de la democracia, llegamos hasta la antigua Grecia. En esa época, Grecia estaba formada por ciudades-estado. Una ciudad-estado es como una ciudad que funciona como un país independiente. La base de estas ciudades-estado era la mitología griega. Las personas que creían en la mitología griega se unían en ciudades-estado, y gracias a esta base compartida, se pudo establecer la democracia, donde se discutían y decidían asuntos políticos. Ahora, hablemos del capitalismo. El capitalismo es un sistema en el cual los capitalistas ricos utilizan la fuerza laboral de los trabajadores para generar beneficios. Aunque a menudo se considera como un concepto científico, en realidad, este sistema tiene sus orígenes en el protestantismo cristiano. De hecho, se dice que el capitalismo nació a partir de una creencia del protestantismo. Esa creencia es la doctrina de la predestinación.
La predestinación es una enseñanza de Calvino que dice que, hagas lo que hagas, no puedes cambiar si serás salvado por Dios o no. Por lo tanto, la gente quería saber si serían salvados o no. Calvino creía que el trabajo era un don de Dios, por lo que aquellos que trabajaban arduamente seguramente no estarían fuera de la lista de salvación de Dios. Originalmente, en el cristianismo, el trabajo era considerado un castigo impuesto por Dios a los humanos. Por eso, en el cristianismo, se cree que las personas deben trabajar para expiar sus pecados. Con la aparición de la doctrina de la predestinación, la creencia de que solo los trabajadores arduos serían salvados se extendió, y todos comenzaron a trabajar diligentemente. Al mismo tiempo, como llevaban una vida austera, comenzaron a ahorrar el dinero que ganaban. El resultado fue el desarrollo de los bancos. Los bancos prestaban dinero a las empresas, y éstas contrataban a más personas o construían fábricas, generando más beneficios. Así fue como las economías de países protestantes como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y los países nórdicos se desarrollaron como economías capitalistas. Con esto en mente, consideremos qué pasaría si no existiera la religión. En el pasado, la humanidad vivía en pequeños grupos de menos de 150 personas, cazando para sobrevivir. 150 personas es el límite para formar relaciones íntimas. En un mundo sin religión, podría no haber surgido un grupo más grande que ese. Es decir, podríamos haber seguido viviendo en pequeños grupos, en una especie de era primitiva. Supongamos que, en lugar de la religión, hubiéramos encontrado otra manera de compartir un pensamiento común, es posible que se hubiera formado un grupo de más de 150 personas. Pero, ¿qué pasaría si la base de pensamiento de ese grupo fuera muy diferente de la de otro grupo? Podríamos haber estado en constantes conflictos entre grupos, sin que la civilización se desarrollara en absoluto. Además, la religión ofrece enseñanzas sobre la vida después de la muerte. Creer en la tranquilidad del más allá tiene el efecto de aliviar el miedo y la ansiedad ante la muerte. Sin esa creencia, la humanidad podría haber desarrollado una perspectiva en la que la vida actual es lo más importante. En ese caso, podríamos haber vivido en un mundo aún más violento, donde la supervivencia del más fuerte era la única regla, justificando cualquier daño a otros en beneficio propio. En otras palabras, es posible que hubiéramos vivido en un mundo constantemente al borde del caos. Es cierto que la religión ha estado involucrada en muchos conflictos a lo largo de la historia debido a las diferencias en su forma de pensar. Sin embargo, también es cierto que la religión ha creado la paz dentro de su vasta influencia. Los sistemas que han permitido el desarrollo de la humanidad, como la democracia y el capitalismo, podrían no haber sido posibles sin la religión. De hecho, podría decirse que la vida cotidiana que damos por sentada hoy en día existe gracias a la religión. Hasta ahora, hemos explorado la historia y hemos considerado cómo sería el mundo si no existiera la religión. Sin embargo, estas reflexiones son realizadas por seres humanos, y es posible que mis propias creencias y valores hayan influido en gran medida en mi análisis. Si alguien con una perspectiva diferente reflexionara sobre esto, podría llegar a conclusiones completamente distintas. Entonces, ¿quién mejor para responder que la IA, ChatGPT, que ha recopilado una vasta cantidad de datos de la humanidad? Me pregunté, ¿qué respondería esta inteligencia artificial si le preguntara qué pasaría si el mundo no tuviera religión? Así que decidí hacerle esta pregunta a ChatGPT. La respuesta fue la siguiente. Cultura, muchas tradiciones, festivales, músicas, arquitecturas y otras formas culturales en todo el mundo han sido influenciadas por la religión. Por ejemplo, festividades como la Navidad tienen un trasfondo religioso. Sin religión, estos festivales y tradiciones podrían haber sido diferentes. Historia, la religión ha sido la causa de muchos eventos, guerras y desarrollos a lo largo de la historia. Sin religión, es posible que el curso de la historia y la formación de las naciones hubieran sido diferentes. Moral, la moral y los valores de las personas a menudo se enseñan a través de la religión. Por ejemplo, enseñanzas como cuidar a los demás o no mentir se transmiten a través de la religión. Sin religión, es probable que el sentido de la moralidad de las personas también hubiera sido diferente. Lazos, la religión es uno de los factores clave en la creación de comunidades y grupos. Las personas con fe común se reúnen en lugares como iglesias, templos o mezquitas para apoyarse mutuamente. Estos lazos y comunidades podrían ser menos comunes sin la religión. Consuelo, las personas buscan fuerza y consuelo en la religión durante momentos difíciles o tristes. Sin religión, las personas tendrían que encontrar otras formas de apoyo emocional. Al reflexionar sobre estas palabras clave,
parece que si no hubiera existido la religión, el mundo sería muy diferente. Sin embargo, como las personas siempre buscan creer en algo y forjar lazos, es posible que en lugar de la religión, hubiera surgido otra cosa. Esta es la respuesta de la IA, el cúmulo de conocimiento de la humanidad. La verdad es que no sabemos con certeza qué habría pasado si no hubiera existido la religión. Como sugiere ChatGPT, es muy posible que algo diferente se hubiera desarrollado para servir como fundamento para la humanidad. No obstante, gracias a la religión, podemos heredar la sabiduría que nuestros antepasados han tejido a lo largo de los siglos. Y, sobre todo, transmitir esa sabiduría a las futuras generaciones de manera correcta y sin conflictos es probablemente nuestro papel en este momento de la historia. Esto es todo por hoy. Por favor, deja tus opiniones en los comentarios. Gracias por ver este video.